un lugar donde el aroma natural de una persona se leía como una firma, la prueba de que pertenecías a ese sitio, donde la saliva se puede congelar en el aire antes de tocar el suelo, donde apenas hay 2 personas por cada kilómetro cuadrado, pero habitan 17 animales por cada habitante, donde el linaje de un solo hombre podría correr por las venas de 16 millones de personas vivas en la actualidad, y donde un imperio que gobernó una cuarta parte del planeta se desvaneció, dejando casi ningún rastro. Vamos a explorar datos asombrosos sobre Mongolia, el país con menor densidad de población de la Tierra, donde los anfitriones permiten que sus hijas den la bienvenida a los visitantes durante toda la noche. Durante siglos, en la inmensa estepa, pasar mucho tiempo sin un baño completo era algo normal. El aroma natural de alguien se trataba casi como una huella personal, una señal de su identidad e incluso un augurio de buena fortuna. Para comprender el motivo, hay que entender el agua. En la época de Gengis Khan, se creía que el agua era sagrada y el hogar de los espíritus. Lavarse uno mismo o limpiar la ropa en un río o lago significaba insultarlos. Si a eso sumamos un clima donde el agua se congela la mitad del año y los ríos están muy distantes, la lógica se aclara. Cuando el agua es escasa y bendita, no la derramas sobre tu piel, sino que la proteges. En lugar de bañarse, las personas ventilaban sus prendas, usaban vapor de hierbas y ahumaban el olor sobre el fuego. Hay algo que se debe aclarar. Esto es historia, no una imagen de una urbe actual. La gente en Ulan Bator hoy en día se ducha como cualquiera. La costumbre pertenece al pasado nómada y a los ejércitos de la estepa, no a un departamento en el centro de la ciudad en 2026. La hospitalidad en la estepa no es un asunto menor, sino un instinto de supervivencia. Un viajero rechazado en invierno podría morir, por lo que la puerta de una tienda nómada siempre está abierta para los extraños por defecto. Por ello, un anfitrión invitará a una mujer de la casa a compartir la cama con el huésped en una noche gélida, solo para mantenerlo abrigado, lo cual no se considera vergonzoso sino la forma más profunda de bienvenida. Además, esta nación posee una antigua tradición llamada levirato. Según la vieja costumbre, cuando un hombre fallece, su hijo menor puede heredar a todas las esposas de su padre, excepto a su madre biológica. Para la gente moderna, eso suena cruel, hasta que se comprende la razón. En un mundo sin pensiones ni red de seguridad social, una viuda sin familia podía quedar desamparada. Esta costumbre asegura que ella nunca sea abandonada. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Qué opinas sobre esta costumbre que parece diferente pero es muy humana? Por favor, comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Pregunta a las personas qué es lo que más les sorprende de Mongolia y muchas mencionarán a sus mujeres. Su apariencia es distintiva. Pómulos altos, ojos oscuros, cabello negro largo y, a menudo, una estatura alta y robusta, cercana a 1,70 m. En el oeste del país verás ojos más claros y rasgos heredados de ancestros kazajos y rusos. Pero lo más notable de las mujeres mongolas no es su apariencia física, es la gran ventaja que han tomado respecto a los hombres en el ámbito académico. Alrededor del 62% de los graduados universitarios del país son mujeres. Entre los jóvenes que abandonan la preparatoria, cerca del 70% son hombres. Existe una razón clara para esto. En las tierras de una familia ganadera, los animales y las propiedades suelen pasar a los hijos varones. Una hija no heredará el rebaño, por lo que la familia invierte en lo único que ella puede llevar consigo a cualquier parte. La educación. La escuela se convierte en su herencia, su dote. Los chicos se quedan en la estepa con el ganado y las chicas son enviadas a la ciudad para estudiar. Funciona, y quizás demasiado bien. Toda una generación de mujeres ha salido de la universidad con títulos y carreras profesionales, y ahora lucha por encontrar una pareja que esté a su nivel. En la capital,
La tasa de matrimonios cayó de cerca de 23 bodas por cada 1.000 personas en el año 2007 a menos de 9 para el 2016. Algunas de estas mujeres ahora buscan en el extranjero, mediante aplicaciones de citas internacionales, a alguien que esté a su altura. Reflexiona sobre esto un momento. Una mujer criada para marcharse, educada para prosperar y que luego, estando en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, escucha en silencio que el problema es que ella hizo exactamente lo que su familia le pidió. Para entenderla de verdad, debes comprender el mundo que le dio forma. Un mundo casi sin cercas, sin direcciones y sin vecinos por kilómetros a la redonda. Entre una cuarta parte y un tercio de los mongoles aún viven como nómadas o seminómadas, siguiendo a sus animales a través de las estaciones. Allá afuera, una dirección postal no significa casi nada. El hogar es donde la familia instaló el ger este mes. El ger en sí mismo es una pieza de ingenio silencioso, una estructura de celosía de madera, envuelta en fieltro hecho de lana de oveja, construida en forma circular para que el viento resbale alrededor en lugar de derribarla. La puerta casi siempre mira al sur, hacia el sol, una brújula en la que puedes vivir. Una familia puede levantarlo o plegarlo en menos de una hora, sin usar un solo clavo. Una casa completa, cargada sobre un par de animales, desaparece antes del almuerzo y deja el pasto intacto tras ella. Luego entras y los siglos chocan. Al lado de una pared de fieltro que no ha cambiado en 1000 años, hay un panel solar en el techo, una pantalla plana sobre un baúl y un teléfono captando señal de una torre en el horizonte. La gente ve películas en la estepa abierta. Cuando tu vecino más cercano está a 1 hora de camino, una antena parabólica no es un lujo, es compañía. Sin embargo, no todo es atemporal. Los inviernos más crudos y el atractivo de la ciudad expulsan a más familias de las tierras cada año, algo a lo que volveremos cuando lleguemos a la parte difícil de esta historia. Antes de llegar ahí, observa lo que hay para cenar y por qué no encontrarás un vegetal sobre la mesa. En la estepa, el menú se basa casi exclusivamente en 2 elementos: carne y leche. Los vegetales apenas crecen en este clima, por lo que durante siglos no tuvieron relevancia. Lo que parece un desastre nutricional resulta ser algo ingenioso. La vitamina C que un occidental obtiene de una naranja, un pastor la obtenía tradicionalmente de las vísceras y del consumo constante de lácteos frescos. La dieta se ajustó para encajar en el terreno. La forma de cocinar es sorprendente. En platos como el korkhog y el budok, se calientan piedras hasta que brillan para colocarlas dentro del animal, de modo que la carne se cocine desde el interior hacia afuera. Las bebidas son toda una aventura. Aquí el té suele ser salado en lugar de dulce, preparado con leche, agua y una pizca de sal. Además, existe el airak, leche de yegua fermentada que se convierte en un alcohol suave y gaseoso de alrededor del 2 o 3%. Una advertencia si alguna vez visitas el lugar. Rechazar un cuenco de airak dentro de una tienda es considerado una falta de respeto. Bebes lo que te ofrecen. El frío hace el resto. En pleno invierno, gran parte del país se convierte en un refrigerador gigante. La carne y los lácteos se dejan afuera para conservarlos sin necesidad de electricidad, y la gente come helado al aire libre a 40 grados bajo cero. Cuando el aire es más frío que el congelador de tu cocina, ¿para qué pagar por mantener uno? Toda esa carne impulsa una vida vivida a caballo, en una nación donde los equinos superan por mucho a las personas. Hay más caballos en Mongolia que mongoles. Cerca de 4.700.000, frente a una población humana de aproximadamente 3.400.000. Aquí un caballo no es un pasatiempo. Es transporte, riqueza y honor sobre 4 patas. Los niños suben a la silla entre los 3 y 5 años, y hacia los 10. Muchos pueden manejar un rebaño entero solos.
El caballo mongol parece poco impresionante al principio. Bajo, robusto, más pony que pura sangre de carreras. Ese es precisamente el punto. Vive casi salvaje todo el año y excava en la nieve para alcanzar el pasto, lo que significa que casi no requiere cuidados. Este es el animal que transportó a uno de los ejércitos más temidos de la historia. Mientras las fuerzas rivales arrastraban líneas de suministro, los jinetes mongoles podían cruzar miles de kilómetros porque sus caballos se alimentaban por el camino. Es como un tanque que funciona con pasto. El respeto es profundo. Aquí no se golpea a un caballo ni se le maldice. El instrumento más amado del país, el morinjur, el violín con cabeza de caballo, nació según la leyenda del duelo de un pastor por su animal perdido, tallando el mástil con la forma del equino. Ese vínculo sigue vigente en el Derby de Mongolia, una carrera de 1000 kilómetros que recorre la antigua ruta postal del imperio, la competencia ecuestre más larga de la Tierra. Pero para comprender realmente este sitio, debes dejar la estepa atrás y entrar en la capital más fría del mundo. Ulan Bator es la capital más gélida del planeta. La temperatura media anual se mantiene bajo cero, cerca de 1 grado centígrado negativo, y en enero cae entre 35 y 40 grados bajo cero, punto donde las escalas de temperatura terminan por coincidir. Casi la mitad de todo el país, más de 1 millón de personas, se concentra en esta única urbe congelada. Aquí la historia se torna difícil. Cerca de 1 millón de esos residentes viven en los distritos de Ger, barrios de tiendas y casas pequeñas que trepan las colinas, sumando cerca de 200.000 estructuras de este tipo. En invierno, para evitar la congelación, las familias queman carbón crudo y el humo no tiene salida. Esos distritos generan la mayor parte de la contaminación de la ciudad. En sus momentos críticos, el nivel de partículas finas en el aire ha llegado a casi 700 microgramos por metro cúbico, unas 27 veces el límite que la Organización Mundial de la Salud considera seguro. Durante los inviernos recientes, miles de muertes al año se han vinculado a ese aire. Los niños son quienes lo respiran primero. El frío transforma a la ciudad misma. Las tuberías de agua caliente circulan sobre el suelo, protegidas con aislante, porque al enterrarlas en el permafrost se romperían. Un auto dejado a la intemperie durante la noche se convierte en un bloque de metal que no arranca, y un teléfono puede apagarse en tu mano en pocos minutos. Aún así, rodeada por todo esto, torres de cristal se alzan en el centro y una ciudad a 40 grados bajo cero mantiene vivos cientos de bares y discotecas durante la larga oscuridad. Resulta extraño pensar que este sitio congelado y en dificultades es el corazón de una nación que alguna vez gobernó una cuarta parte del planeta. En su apogeo, el imperio mongol se extendía por cerca de 24 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente una cuarta parte de toda la superficie terrestre, un área mayor que toda África. Fue el imperio terrestre contiguo más grande que jamás haya existido, construido en menos de 80 años. Luego, casi con la misma rapidez, se desmoronó, volviendo a fundirse en la hierba como si nunca hubiera existido. Sin embargo, dejó una huella. En el año 2003, los genetistas descubrieron que cerca del 8% de los hombres en una vasta región de Asia comparten la misma línea del cromosoma Y. Al aplicar esto a gran escala, representa aproximadamente medio punto porcentual de todos los hombres del planeta. Alrededor de 16 millones de personas descienden de un pequeño grupo de hombres emparentados. El linaje se asocia fuertemente con Gengis Khan y sus hijos, quienes tuvieron descendencia por todo el imperio. Un estudio posterior sugirió que podría rastrearse de forma más amplia entre los guerreros mongoles que hacia un solo individuo. De cualquier forma, las cifras son impresionantes. Un puñado de jinetes en la estepa y un legado genético que ahora recorre el mundo entero. Puedes estar bajo la sombra del hombre mismo. En Tsonjin Boldog, una estatua de Gengis Khan a caballo se alza a 40 metros.
Construida con 250 toneladas de acero brillante. Es la estatua ecuestre más grande del mundo y un ascensor te lleva hasta la cabeza del caballo. Más extraño aún, bajo el régimen soviético su nombre estuvo casi prohibido. Hoy está en todas partes. En el aeropuerto internacional, en la moneda, en las botellas de vodka, integrado por completo en el orgullo nacional de gobernar una cuarta parte del planeta a esto. Mongolia es increíblemente rica. Bajo su suelo yacen más de 80 tipos de minerales, y en el sur se encuentra Oyu Tolgoi, una mina de cobre y oro tan vasta que se convirtió en el proyecto financiero más grande de la historia del país. Por lógica, esta debería ser una nación adinerada. No lo es. La mayoría de los mongoles, especialmente en las zonas rurales, permanecen pobres, muchos sin agua potable o electricidad. A medida que se expanden las operaciones, las familias nómadas pierden las tierras de pastoreo de las que dependen sus rebaños. Y hay quienes señalan que fueron presionados para aceptar acuerdos de compensación injustos. Los empleos y los salarios llegan, pero no de forma equitativa ni para todos los que pagaron el costo. Luego llega el invierno que los pastores más temen. Lo llaman el Dzud, la muerte blanca. Comienza con un verano seco que debilita a los animales, seguido por una nieve salvaje que sella el pasto bajo un hielo que ellos no pueden romper. Llega sin hacer ruido y deja un silencio donde antes había un rebaño. En el invierno de 2023 y 2024, entre 5 y 7 millones de animales perecieron, y la cabaña nacional se redujo aproximadamente un 11% en un solo año, bajando a cerca de 58 millones, y la situación empeora. A medida que el país se calienta, un dzud que antes ocurría cerca de una vez por década, ahora golpea unas 6 veces más seguido. Cuando una familia pierde su rebaño, a menudo lo pierde todo, y el único camino que queda lleva a la ciudad, a esos mismos distritos de tiendas congelados y ahogados por el humo, ese flujo de movimiento desesperado, más grave cerca de la frontera con China. También aumenta el riesgo de trata de personas, razón por la cual Mongolia se encuentra en la lista de vigilancia de nivel 2 de Estados Unidos. Son pastores que hicieron todo bien y vieron cómo la nieve se lo llevaba todo. Normalmente en julio, Mongolia celebra el Naadam y todo el país se detiene para observar. Su nombre completo significa los 3 juegos de los hombres: lucha, carreras de caballos y tiro con arco. Competencias casi tan antiguas como el imperio mismo, ahora reconocidas por la UNESCO como parte del patrimonio vivo de la humanidad. La lucha posee una de las mejores historias de origen. Los luchadores combaten con una chaqueta de pecho abierto y la razón se remonta a una leyenda. Se dice que una mujer se disfrazó de hombre, entró en la competencia y ganó, revelándose solo después de la victoria. Para asegurar que esto no volviera a ocurrir, la chaqueta fue rediseñada para dejar el pecho al descubierto. Hoy en día las mujeres sí compiten en carreras y tiro con arco. Aunque la lucha sigue siendo un evento masculino, las carreras de caballos no son para los débiles de corazón. Los jinetes son niños, generalmente entre 5 y 13 años, porque un jinete más ligero significa un caballo más veloz, y recorren entre 15 y 30 kilómetros a campo abierto, no en una pista pavimentada. Pero el detalle que permanece es la línea de meta. El caballo que llega último no es objeto de burla, es honrado. Se le canta una suave melodía prometiendo que será más rápido el próximo año. En una cultura forjada por inviernos brutales, incluso la derrota es recibida con ternura. Esa fortaleza no es solo para festivales. En el oeste, algunos mongoles todavía cazan con águilas y otros pastorean renos a través de la nieve. En el extremo oeste, en la provincia de Bayanolgi, vive una comunidad kazaja que caza con águilas. Un cazador entrena a un águila real, usualmente hembra, porque es más grande y fuerte, para capturar zorros y liebres en las montañas, y de vez en cuando incluso algún lobo.
El vínculo es real, pero no eterno. Después de 7 u 8 años, el cazador libera al ave en la naturaleza para que se reproduzca. De alrededor de 100.000 kazajos en la región, solo cerca de 240 mantienen vivo el oficio, ahora protegido en la lista de patrimonio de la UNESCO. Durante casi toda su historia, este fue un mundo masculino, lo que hace que la historia de una adolescente sea más impactante. En 2014, una chica llamada Aisholpan, entonces de unos 13 años, participó en el Festival del Águila Real y ganó, y un documental sobre ella recorrió el mundo. Sus propios cineastas corrigieron después un detalle. Ella no fue la primera mujer cazadora de águilas de la historia. Las mujeres hacían esto hace más de 1000 años, y una princesa mongola posó con su águila en 1932, más al norte, cerca del bosque siberiano. Viven los Tsatan, el pueblo que tiene renos. Quedan menos de 300. Viven en tiendas abiertas. Siguen el chamanismo y no crían a sus renos para obtener carne. Los animales son parte de la familia, mantenidos por su leche y para transporte, y los pastores se desplazan con ellos por la taiga. Están desapareciendo silenciosamente, mientras un clima más cálido altera las plantas de las que se alimentan los renos, y los jóvenes se dirigen hacia las ciudades. Mongolia es el segundo país con mayor aislamiento marítimo del mundo. No tiene contacto con ningún mar. Aún así, según la leyenda, posee una armada. En las profundidades del lago Kovsgol flota un viejo remolcador con una tripulación de 7 personas, de las cuales, según se cuenta, solo una sabe nadar. La realidad es más sencilla. Es un barco gubernamental que transporta carga, no una fuerza militar. Pero una armada de una sola embarcación es una historia demasiado buena para olvidarla. Las carreteras cuentan otro relato curioso. En Ulan Bator, el Toyota Prius está en todas partes, superando posiblemente la mitad de los autos de la ciudad, y los híbridos conforman cerca de la mitad de los vehículos del país. La razón es la practicidad. Mongolia eliminó los impuestos altos a los autos híbridos. Llegan modelos usados económicos desde Japón y la batería logra encender incluso a 30 grados bajo cero. Un auto diseñado para ciudades resultó ser perfecto para una nación de estepa congelada. Luego está el sonido que surge del lugar. Un grupo llamado The Who toca lo que llaman rock hunu, guitarras eléctricas fusionadas con el violín, morinkur y el canto de garganta mongol. Su música suma cientos de millones de reproducciones. Su canción Wolf Totem encabezó las listas de rock en 2019, algo inédito para un grupo mongol. Y su obra apareció en un videojuego de Star Wars, el canto antiguo alcanzando éxito mundial. Pero lo más salvaje no es humano, sino que está escrito en la tierra, comenzando con un desierto que canta. Olvida la palabra desierto, porque el Gobi rompe cualquier esquema. Es un desierto frío. Los veranos alcanzan los 45 grados Celsius, mientras las noches invernales caen a cerca de 40 grados bajo cero. La nieve cubre la arena. Solo el 5% son dunas. El resto es grava y roca, tan parecido a Marte que los científicos estudian el terreno, y un valle conserva placas de hielo durante todo el verano. El Gobi es también uno de los mayores yacimientos de fósiles del planeta. En 1923, una expedición estadounidense dirigida por Roy Chapman Andrews, inspiración real de los arqueólogos aventureros de cine, descubrió el primer nido de dinosaurio confirmado por la ciencia, en los llamados acantilados flamígeros. Creían que los huevos eran de una especie y más tarde supieron que pertenecían a otra. Décadas después, en 1971, hallaron algo más inquietante: un velociraptor y un protoceratops, capturados en pleno combate, sepultados vivos por una duna hace unos 75 millones de años y preservados en esa postura. Mongolia considera a esta pareja un tesoro nacional. Las dunas mismas emiten ruido. En Kongorin Hills,
Cuando el viento empuja la arena o ésta se desliza, se produce un zumbido profundo que puede escucharse a kilómetros. Se les llama dunas cantoras desde hace siglos, y la ciencia apenas ha alcanzado a la leyenda. Pero el Gobi guarda secretos oscuros también, lagos y valles que, según los lugareños, pueden tragarse a una persona entera. Para un mongol tradicional, la tierra tiene vida propia. Cada montaña, río y árbol antiguo resguarda un espíritu, y sobre todo ello se extiende el cielo azul eterno, Tengri, el centro de la fe ancestral. Esa creencia tiene efectos reales. Bogd Khan, el monte a las afueras de Ulan Bator, fue designado como un lugar sagrado protegido desde el siglo XVIII, convirtiéndolo en una de las reservas naturales más antiguas del mundo. Practicaban la conservación antes de que el concepto existiera. La historia pesa en este territorio. En Erdenezu, el monasterio budista más antiguo que sobrevive en el país, las murallas fueron levantadas con las piedras de Karakorum, la capital perdida del imperio. En el valle de Orkhon todavía se encuentran piedras de venado, monumentos tallados antiguos, situados donde alguna vez se gobernó una cuarta parte del planeta. También existen los lugares de los que la gente habla en susurros. Las leyendas locales mencionan un lago en el norte que, dicen, se lleva a quienes nadan o navegan demasiado lejos de la orilla y nunca regresan. Cuentan sobre un valle de la muerte en el Altai, donde se rumorea que los cuerpos permanecen secos y preservados por el frío. Son relatos, no hechos probados. Y así es como se difunden, compartidos junto al fuego como advertencias. Cada leyenda surge de una misma raíz. Un lugar tan vasto y silencioso que resulta fácil creer que algo mucho más antiguo que tú te observa. Sagrado, hostil y misterioso. Esto deja una pregunta real. ¿Quién elegiría vivir aquí y por qué? Entonces, ¿cuánto cuesta en realidad vivir aquí? En Ulan Bator, el presupuesto mensual de una persona oscila entre los 900 y $1,200. Un departamento de una habitación en el centro puede rondar los 400 o 500 al mes, menos en las afueras. Y una comida en un local cuesta solo unos pocos dólares. Para los estándares de Londres o Nueva York, resulta barato. Pero al comparar esto con los salarios locales, deja de parecer económico. Lo que para un visitante es una ganga, puede ser una carga pesada para la familia que habita allí. Con el frío, el polvo, el tsut y el smog. Porque permanecen. Hablan sobre la libertad. Sin cercas, sin tráfico. La capacidad sencilla de dirigir un vehículo hacia el horizonte y avanzar. Hablan sobre una comunidad donde un extraño es alimentado sin cuestionamientos. Y hablan del silencio. Y de un cielo nocturno tan poblado de estrellas que la Vía Láctea casi proyecta sombra. El tipo de paz que una vida moderna, saturada y ruidosa casi ha perdido por completo. No es para todos. Y ellos serían los primeros en admitirlo. Los inviernos son castigadores. El aire de la ciudad puede ser peligroso y las distancias pueden agotarte. Pero para quienes pertenecen a este sitio, ningún departamento con vista podría reemplazar un horizonte sin nada que se interponga. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.